De la mañana. Bueno, temas que son noticia. Hace unos días el Papa Francisco convocó a 3 mujeres a participar en la reunión del Consejo de Cardenales, el mayor centro de poder en el Vaticano, con el propósito de reflexionar sobre la dimensión femenina de la Iglesia y el objetivo de desmasculinizar esa institución. En las 2 últimas sesiones del Consejo de Cardenales ya habían sido invitadas a participar a mujeres teólogas para ofrecer su perspectiva sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, uno de los temas más candentes y contenciosos del actual debate de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, hay quien señala que con esta inclusión, Francisco está reconociendo de alguna manera la autoridad episcopal de una mujer ordenada, cuya denominación cristiana también permite el matrimonio entre sus ministros. 2 cuestiones que no son posibles en la actualidad en el catolicismo. Y precisamente para entender cuál ha sido el rol de las mujeres dentro de la Iglesia Católica y además saber qué cambios podría traer precisamente este tema, la desmasculinización de la misma, tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, es Román Delgado, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo. Fue además director general de justicia, instituciones religiosas y culto en 1999. Bienvenido, doctor Delgado, Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación, sobre todo Bienvenido. para conversar acerca de este tema que nos parece de lo más interesante. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Además estoy en mi estación de radio preferida. Ay, qué bueno. Que siga así. Bienvenido. Buena práctica. Mire, esto es ya una decisión tomada, esta incorporación de las mujeres. Esto es un caso excepcional. ¿Cómo está cayendo estos cambios que está haciendo el Papa Francisco en la jerarquía de la Iglesia? Sí, bueno, muy buena la pregunta. Además, el Papa Francisco ha tenido muchas controversias en las últimas decisiones porque la Iglesia Católica ha ido perdiendo muchos feligreses. La Iglesia Católica ha estado en una situación de crisis y entonces el Papa ha tenido que tomar decisiones. Además, para el radio escucha es muy importante también que lo entienda, que la Iglesia Católica tiene una jerarquía y quienes interpretan o hacen la interpretación del mensaje a ese pueblo cristiano católico son esos obispos a través de los cardenales, ese consejo de cardenales que por cierto el Papa Francisco creó en el año 2013 con 9 cardenales y que él tiene la autoridad también de cambiar esa cantidad. Y bueno, ha invitado a estas 3 mujeres, Jo Bailey, que es obispa anglicana, a Sor Linda Pocher, que es sacerdote salesiana, es muy mariana, por cierto, y a Juliva Berardino, que es una danzante que cree también en esa forma de creer en Jesús y además es teóloga también. Yo sí creo que la Iglesia Católica se ha ido adaptando a los tiempos y lo hemos observado quienes hemos estudiado historia, filosofía, teología. La Iglesia Católica se ha ido adaptando a los tiempos. Ahora bien, como teólogo, estudioso de las Sagradas Escrituras, quienes hemos estudiado, sabemos lo que dice la Biblia y por eso hay choques e interpretaciones cuando hay resistencia de cardenales conservadores a situaciones como esa. Y hace unos días más atrás que esta decisión del Consejo de Cardenales con estas 3 damas, teólogos, además la importancia de la mujer también, porque la mujer yo creo que debe de opinar. También es importante, ¿por qué? Porque si son estudiosos y teólogos, también son parte de esa sociedad activa. Y entonces creo que es importante tomar esa profesionalización de esa teología, ese conocimiento donde ellas pueden aportar. Pero la Biblia también es muy clara y muy específica donde dice la posición del hombre y la mujer. Y eso ha sido durante muchos siglos. Es el siglo XX y el siglo XXI donde vamos a ver cambios sustanciales. Siglo XX y siglo XXI. Porque si vamos, en la misma Venezuela, durante el gobierno de Vicente Gómez le vamos a quitar las partidas de nacimiento a las parroquias y va a ser la jefatura, los jefes civiles quienes van a tener las partidas de nacimiento de los seres humanos, de las personas aquí en Venezuela. Y así va a ser en América Latina y en muchos países de habla hispana y otros países también del planeta. Entonces, para llegar al punto del que el radio escucha entienda, es importante que la Biblia también tiene un mensaje y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 del versículo 16 al 26 dice, yo os parto, pero os dejo, Jesús mismo ya resucitado, os dejo el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad.
Si usted tiene una relación íntima con el Espíritu Santo, si usted es una persona de oración, Dios mismo le puede revelar a usted su verdad, la verdad de Dios. Porque dice, es el mensaje, es la palabra ni siquiera de un apóstol, es la palabra de Jesús. Claro, pero fíjese que, bueno, eso es lo que dice la Biblia, lo que dicen aquellos primeros cristianos, o la interpretación que se hizo sobre sus testimonios, pero bueno, años después, con la reforma, por ejemplo, de Lutero, eso cambió también, se dio otra interpretación, también basándose en esos mismos textos, y donde sí las mujeres tienen una participación mucho más activa en la jerarquía de la misma iglesia. Entonces pareciera que es un tema más de los hombres de muchos tiempos después de que Jesús haya muerto y resucitado. Claro, Y agrego, los que escribieron la Biblia, todos fueron hombres. Entonces, claro, tienen un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Si la Biblia hubiese sido escrita por mujeres, pues entonces probablemente los hombres tendrían menos participación. No sé, digo yo. Por eso es importante esa comunión que usted tenga con Dios. Uh-huh. Es muy importante esa comunión con Dios, porque lo que acaban de decir ustedes es verdad. O sea, viene Martín Lutero, dice, pero ¿cómo es la venta de indulgencias? Nos va a salvar. Y Martín Lutero clava las tablas allá en Alemania. Y entonces viene la reforma y después viene la contrarreforma. Sí. Entonces vamos a observar cómo la iglesia ha tenido que hacer cambio adaptándose a realidades. Pero también están las Sagradas Escrituras. Entonces es importante que usted tenga una relación, y eso es importante para Radio Escucha, que de una manera cariñosa, de una manera benévola se le diga que tenga una relación con Dios. Muy aparte de si usted es anglicano, si usted es protestante, si usted es evangélico, de cualquier línea cristiana o católico, que son la gran mayoría, entonces pueda tener una relación íntima con Dios para que tenga paz en toda esta turbulencia de cambios, porque también se armó una serie de controversias con unos cardenales conservadores en Estados Unidos cuando se habló de la bendición de homosexuales. Entonces, sí, de los matrimonios homosexuales. Entonces yo lo estuve estudiando, entonces dice que son bendiciones a la persona, no al matrimonio como tal. O sea, si el homosexual viene y dice, yo quiero que me dé bendiciones, bueno, también se le llama el arrepentimiento, porque Jesús llamó al arrepentimiento de todos los pecadores. No exclusivamente a este tipo de pecado, no, a todos. A todo tipo de pecado llama la Biblia que se puede arrepentir para que pueda ser salvo. Entonces, todos ellos pueden ser salvos si se arrepienten de sus pecados. Y ahí la importancia de estudiar y leer la Biblia y de tener una comunión, una oración, una relación de oración con Dios. Ahora, bueno, volví a la pregunta inicial. ¿Esto ya se ha incorporado como parte de la nueva dinámica de la iglesia, o es solamente, digamos, un globo de ensayo que está haciendo Francisco para ver cómo va introduciéndose progresivamente esta reforma? Hay incluso hasta quien habla de la necesidad de ir a un nuevo concilio, que ya el del 60 y... del 63 al 65. 65, que ya... Concilio Vaticano II. Exacto, el segundo, ya hay muchas cosas que quedaron atrás, que hay que volver a hacer una revisión Es profunda. como tú dices, es un ensayo que se está haciendo. Francisco está planteando esa necesidad. Invito a estas 3 damas teólogos, y además es un ensayo, como bien tú has dicho, no está plasmado como tal en el pontificio, simplemente se está para crear una idea de la necesidad de la opinión de las teólogos, que además son mujeres que saben. Lo que me llamó la atención es que la iglesia anglicana tiene un origen bastante controversial también, porque el origen de la iglesia anglicana es diferente al de la iglesia católica. La iglesia anglicana fue Enrique VIII, en una situación donde él era un poco rebelde, el Papa ya no le aceptaba los divorcios, entonces creó su propia iglesia en Inglaterra. Quienes hemos vivido en Inglaterra, hemos visto la imagen de Enrique VIII tan famoso y tan reconocido, porque además gobernó varias décadas, 4 décadas para ser específico. Entonces es importante también de que el Papa está llamando no solamente una persona que sea católica, sino una obispa anglicano. Eso llamó profundamente a la atención, Joe Bailey. Entonces ella es casada con hijos y ejerce en Canterbury. Entonces eso nos da a nosotros un mensaje de que el Papa quiere escuchar a los demás. Y qué opinión puede dar. Que es ciertamente hasta valioso, porque dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Así está escrito en el libro de Proverbios. En la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, si usted tiene consejeros, usted puede filtrar y tomar lo bueno, porque el apóstol Pablo, que dice en el Nuevo Testamento, también una de las epístolas,
dice, de todo toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces yo creo que es válido. Que es válido escuchar el consejo, escuchar la asesoría, además de mujeres expertas, de mujeres que pueden dar opiniones y que son parte de esa comunidad activa, dinámica de la sociedad. Y es valioso. Claro, donde se hace equipo. Ahora pregunto, estos posibles cambios en la Iglesia Católica, ¿qué está haciendo? ¿Está ganando fieles o los está perdiendo? Por lo menos está llamando la atención. Ajá. Y al llamar la atención, yo creo que los fieles están despertando para bien, unos en contra y otros a favor. Yo creo que está despertando. Yo creo que sí hay que hacer un movimiento para despertar, porque el catolicismo ha ido perdiendo muchos feligreses y lo ha ido ganando otras religiones, evangélicos. El mismo Islam es la religión que más crece en Europa. Y entonces nosotros hemos observado cómo la Iglesia Católica ha ido perdiendo feligreses. Yo creo que Francisco se ha dado cuenta de eso y varios cardenales también. Y entonces tienen que hacer un esfuerzo, y llamar la atención, y que la pregunta de la periodista Albany Lozada es decir, bueno, pero esto sirve para llamar más feligreses o los espanta. O los espanta. Por lo menos está llamando la atención. Y entonces es importante que la Iglesia Católica se haga sentir. Claro, también está el tema de cada cultura y de cada... A ver, no es lo mismo la sensibilidad de los temas que se puedan tener en Europa que las sensibilidades que se puedan tener en África o las sensibilidades a determinados problemas que se puedan tener en América Latina, por ejemplo, donde hay la mayor concentración de católicos. Entonces, ¿a cuál atiende? O lo que pudiera estar pasando en Asia, que todavía el catolicismo, el cristianismo es, digamos, una religión muy minoritaria. Sí. Entonces, son distintas realidades que tienes como que conjugar en un solo mandato de un líder único como es el Papa Francisco, ¿no? Sí, es difícil, es bastante difícil y es muy buena tu intervención, Unai Amenábar, porque fíjate, lo que tú has dicho, las diferentes culturas, las costumbres de cada... Cuando uno estudia las diferentes religiones, a mí me tocó ser director de Justicia y Culto, estuve en el Medio Oriente, fui diplomático en el Medio Oriente, entonces observaba que también hay diferencias dentro del Islam, y gravísima. Yo voy a dar una conferencia ahora en la Central y invité a sunitas y a chiitas que me acompañaran, porque yo soy cristiano venezolano, pero entonces llamo a aquellos que conocen también de ese tema para que en la conferencia que vamos a dar en la Universidad Central de Venezuela, sea además en el diplomado que estoy dando en Derecho Internacional Público en la Universidad Latinoamericana del Caribe, hablo de esos temas, las diferencias culturales de cómo aplicar un derecho internacional para el globo terráqueo, con tantas diferencias, es tan difícil. Y como profesor de eso, mis alumnos me hacen preguntas, profesor, pero se hace un esfuerzo. La Iglesia Católica de igual manera hace un esfuerzo y yo creo que debe llamar no solamente a italianas, a europeas, sino también llamar, como dijo el amigo Unai Amenábar, debe llamar de América Latina, debe llamar de África, debe llamar también de Europa, que ya están. Claro. Las teólogas de Europa, las tres damas. Digamos, de Norteamérica también. De Norteamérica. Claro, porque los cardenales norteamericanos han sido controversiales, son conservadores. La mayoría muy conservadores, sí. Pero también ha habido gravísimos errores en la pedofilia, cosa que ataqué muy duro en mi gestión, porque yo estoy en contra total y absolutamente contra la pedofilia. De parte de cualquier religioso. Así es. De parte de cualquier religioso. De cualquier persona. Porque eso hay que condenarlo. Y entonces, el pecado no es amigable, para nada. Claro. El pecado no es amigable. Y por eso es que los fieles, bueno, todos están como cuestionando una serie de situaciones que les hace dudar hasta de su propia fe. Y de allí, pienso yo, humildemente, que viene esa relación que quiere uno como ser humano establecer directamente con su creador. Y es así, está establecido en el Nuevo Testamento. Claro. Yo os dejo el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Así es. Lo importante es la comunión de cada uno de nosotros para con Dios, para que no tengamos confusión, pero tiene que haber una comunión íntima y además con esa hermosura de la sencillez espiritual. Claro. El problema es dónde queda la institución. Porque la institución es otra cosa a esta realidad de la que estamos hablando. Pero también la Biblia habla de que llamado congregados. Sí. La Biblia dice que se congreguen para que no se enfríen.
y que entonces tengamos comunión entre hermanos. Entonces, por eso es que por eso existe la teología. Claro, claro. Doctor Delgado, muchísimas gracias. Román Delgado es abogado, licenciado en filosofía y en educación, también teólogo, y fue director general de justicia e instituciones religiosas y culto del 1999. A propósito del tema de hoy de la desmasculinización, qué palabra, ¿no? Desmasculinización de la Iglesia Católica a propósito de estas decisiones tomadas recientemente por el Papa Francisco. Hacemos la pausa, escuchamos buena música y ya venimos con mucho más.